Hay un pasaje que algunos han considerado como un himno o un segmento de un himno, el cual encontramos en el Nuevo Testamento. Algunos lo han catalogado como el cuán grande es él, por llamarlo así, el himno del apóstol Pablo. Y este se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Así que les animo a que puedan abrir sus Biblias y puedan ir ahí a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En alguna ocasión escuché una frase, y la siguiente: dime lo que la iglesia canta y te diré lo que esa iglesia cree. Dime lo que esa iglesia canta y te diré lo que esa iglesia cree. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos fragmentos, segmentos, sobre todo identificados por las estrofas, por la poesía en el idioma original, que apuntan a que precisamente eran fragmentos o extractos de himnos que cantaba la iglesia en el Nuevo Testamento. Algunos de ellos podemos y los conocemos bien, Filipenses capítulo 2 o Colosenses capítulo 1. Pero este versículo en particular, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es un pasaje, es un fragmento, un versículo que usualmente no suele ser muy mencionado. Pero ya veremos que representa algo tan indispensable para nuestra fe, algo tan importante. Realmente, como lo viene escribiendo en el contexto. Y miren ahí, yo les voy a leer a partir del versículo 14, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te escribo estas cosas esperando a ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El versículo 15 presenta nuestra identidad como iglesia. Y si echamos un vistazo al capítulo 4, versículo 1, nos vamos a dar cuenta acerca de las falsas enseñanzas. Así que, como un puente entre nuestra identidad como iglesia y las falsas enseñanzas que vendrán, nos encontramos con el versículo 16, el cual, lejos de tratarse de solamente un versículo de paso, presenta 7 fundamentos que sostienen a la iglesia del Dios vivo. 7 fundamentos que sostienen la iglesia del Dios vivo. Y por supuesto se convierten en fundamentos indispensables para nuestras vidas. El versículo 16, entonces, tiene una importancia que muchas veces es pasada por alto. A veces por lo difícil que puede ser interpretarlo, pero también en otras ocasiones porque nos centramos mucho en el versículo 15 y luego posteriormente a partir del versículo 4. Así que comencemos a estudiar cada uno de estos fundamentos y apreciemos cómo nuestro Dios en su sabiduría permite que podamos nosotros estar bien cimentados de manera que podamos ser columna y sostén de la verdad, columna y baluarte de la verdad. La primera de estos, o el primero de estas verdades, el primer fundamento que vemos aquí, vamos a dividirlo por líneas. Cada línea va a ser cada uno de estos pilares, ¿ok? El primero, comenzamos con la parte inicial del versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Versículo 16 comienza diciendo: indiscutiblemente. Es una partícula, una palabra que básicamente está iniciando algo que podría ser traducido también por confesión general, de manera innegable, de manera unánime. Y el origen de esta palabra tiene que ver con una confesión. Por eso también les comentaba yo que son maneras de poder identificar cuando se trata de tal vez poesía o tal vez de un fragmento de un himno o tomado de algún otro recurso. Y este inicio precisamente viene a introducir algo muy importante. Un autor menciona que la porción que viene a continuación se convierte en un pilar que no deja lugar a manipulación de ningún tipo. Indiscutiblemente es la palabra. Grande es el misterio de la piedad.
Primero, la palabra grande, muy seguramente ustedes la habrán escuchado antes en el original megas, tiene que ver con algo sumamente grande, imponente. De hecho, si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, tenemos esta multitud que está proclamando y adorando y dice, grande es Diana de los Efesios. O sea, es esta misma palabra que busca o que era usada en contextos para adoración a dioses paganos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 28. Es como esa expresión de sublime. Es una expresión de grandeza. Grande es este misterio. Y cuando hablamos de misterio, pues seguramente recordamos aquello que el apóstol Pablo menciona en Colosenses capítulo 1. Cuando se menciona que ese misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, versículo 26, ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y con este fin, dice el apóstol Pablo, a Él, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto, perfecto en Cristo. Este misterio, esto que antes era un secreto, ahora ha sido dado a conocer y es Cristo, este misterio, Cristo revelado al mundo y Cristo morando y estando con los suyos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Grande es este misterio de la piedad. Concluye la primera línea del versículo 16. Y la palabra piedad tiene un rango muy amplio de significados, porque puede abarcar todo el entendimiento de la fe en Dios, puede abarcar nuestra devoción en Dios, puede abarcar una vida de piedad, una vida de obediencia. ¿Qué es lo que seguramente está buscando enmarcar en esta sección? Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de Cristo y aquello de lo cual estudiamos, aquello de lo cual vemos en su vida, su testimonio, sus enseñanzas. Si hablamos de piedad, hermanos, en términos de vida perfecta, de piedad y obediencia a Dios, no tenemos a dónde más recurrir, solamente a Cristo. Solamente a Cristo. Filipenses 2, versículos 5 al 11 nos habla de su humillación y de su exaltación. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 nos habla de que Cristo viene a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una vida perfecta, una vida piadosa, una vida que ejemplifica de principio a fin lo que realmente representa una devoción y un temor a Dios. La manifestación de Dios hecha carne y la piedad demostrada en esta humildad y por supuesto en su muerte y resurrección se convierte en la esperanza de todo creyente y en aquello que tú y yo debemos proclamar y engrandecer de manera indiscutible, como menciona aquí la primera línea del versículo 16. En otras palabras, otra manera de poder resumir esta primera línea es por confesión general. Grande es Cristo, por quien tenemos acceso al Padre. Porque es a través de su piedad y esa vida perfecta que tú y yo tenemos acceso al Padre. Grande es Cristo. Y sabemos que se refiere a Él porque ¿cómo comienza la siguiente línea? Pronombre masculino, Él. ¿Quién? Bueno, el contexto nos va a decir claramente de quién se trata. Él fue manifestado en carne. Él fue hecho visible. Es decir, no hay duda de que Él fue manifestado, fue visiblemente y de manera genuina, auténtica, un hombre.
En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pedro, ustedes recordarán cómo en su sermón él anuncia que todo esto estaba planeado por el determinado o predeterminado consejo de Dios, aquello que el anticipado consejo de Dios, aquello que Dios ya había tenido en mente. Y el apóstol Pedro, o por supuesto en Hechos, se está refiriendo y predicando a la multitud y hablando de la crucifixión y por supuesto de los planes del padecimiento de Cristo y su resurrección posterior. Y este mismo sermón y esta misma convicción viene a presentarse en su primera carta. Por eso en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 20, él nuevamente menciona esto. Él, versículo 20, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Continúa el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, versículo 21, que por medio de él sois creyentes en Dios. Vean ahí que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él fue manifestado en carne. Él fue 100% o genuinamente o plenamente, completamente humano, de manera que fue manifestado y Dios le resucitó de entre los muertos, le dio gloria. Y ahora tenemos nosotros fe y esperanza en Dios. El apóstol Juan, de igual manera, en su primera carta, en el primer capítulo, al iniciar, en el versículo 2, él menciona que lo que existía desde el principio, refiriéndose al verbo, refiriéndose a Cristo, dice lo que hemos oído, 1 de Juan 1, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos con respecto al verbo de vida. Y continúa en el versículo 2 y dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ya fue manifestado. Ya fue manifestado, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo contemplamos, lo pudimos palpar con nuestras manos, es lo que dice el apóstol Juan. Su humanidad, esta primera línea o esta segunda línea del versículo 16 es respaldada por el testimonio de los apóstoles. No hay duda. Y él apareció, continúa el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 5. Él se manifestó, él apareció, otra vez la palabra manifestó, a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Esa vida perfecta que él llevó viene a autenticar su ministerio y por supuesto a apuntar nuevamente a su deidad y a maravillarnos, porque grande es este misterio. El Hijo de Dios, Dios, viene a habitar entre nosotros. El que es desde el principio, por medio de quien fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Qué grande es este misterio. Qué sublime es esto. Su encarnación es lo que comienza apuntándonos en esta segunda línea. Este grande misterio donde el verbo fue hecho carne y donde sabemos que en él habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. Vindicado en el Espíritu es la siguiente línea, el tercer fundamento, el tercer pilar de la iglesia del Dios vivo. La Reina Valera dice justificado en el Espíritu, y esto suele traer algo de conflicto. ¿Qué significa esto? Ya habíamos mencionado en ocasiones anteriores cómo esta palabra justificar tiene también este sentido de ser vindicado, es decir, de ser atestiguado o ser probado en un sentido, de dar testimonio de que es verdadero. Por ejemplo, cuando hablábamos ya de Santiago, acerca de cómo el autor menciona en su carta, Santiago menciona que las obras forman parte importante de nuestra salvación. Somos salvados, dice,
no solo por la fe, sino por las obras. ¿Y en qué sentido es que está hablando Santiago acerca de esto? Bueno, lo está mencionando en el sentido de que nuestra fe, como bien lo anticipa y lo menciona más adelante, nuestra fe debe ser demostrada. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es a lo que Santiago se refiere. Y a lo que él está buscando que podamos entender es que es necesario ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y no está hablando de que nuestra salvación venga a causa de nuestro buen comportamiento, sino que está complementando y está apuntando esta otra área, otro ángulo de cómo nosotros damos fruto de nuestra salvación. Y eso es a través de nuestras obras. En el contexto aquí de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos damos cuenta que el Espíritu dio testimonio, probó el ministerio de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes Lucas capítulo 3? En el bautismo. ¿Recuerdan ustedes un poco más adelante en la tentación? ¿Recuerdan ustedes la resurrección? Todo esto forma parte del testimonio del Espíritu Santo para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Es Jesús mismo quien en Juan capítulo 16, versículo 14 menciona que el Espíritu Santo le glorificará. Que el Espíritu Santo le glorificará. Y si tienen sus Biblias ahí, vayan conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 37 al 43. Es muy importante poder encontrar y entender esta frase, ¿verdad? Vindicado en el Espíritu, justificado en el Espíritu, para no tener entendimientos equivocados o una apreciación errónea. Vean conmigo ahí a partir del versículo 36 de Hechos capítulo 10. Y vosotros sabéis, está hablando el apóstol Pedro, cómo lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. Prestemos atención al versículo 40. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Qué bella manera del apóstol Pedro de resumir en cierta medida lo que estamos nosotros apreciando en 1 Timoteo 3:16. Manifestado en la carne. Y no solo eso, sino que al venir a esta tierra, dice el versículo 38, Dios lo unge con el Espíritu Santo y con poder. Y viene a obrar. Y viene a salvar. Y ahora, dice el apóstol Pedro, nos mandó a nosotros a testificar a todos que Él es el juez de vivos y muertos, pero todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Vindicado en el Espíritu, al igual que Romanos capítulo 1, versículo 4 nos menciona, dice el apóstol Pablo ahí, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de la santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu Santo de santidad? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ni el pecado ni la muerte pudieron detenerlo. Es decir, en la tentación, en el bautismo autenticado, en la tentación venciendo y en la muerte venciéndola de igual manera, nada pudo detener sus planes. Nada pudo detener su misión. El Espíritu Santo fortaleciendo, el Espíritu Santo
glorificando, versículo 14 de Juan capítulo 16. Y por supuesto, ungiendo, como lo leímos en el versículo 38 de Hechos capítulo 10. Es por eso que hablamos de que es vindicado en el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo dando testimonio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, probando, vindicando, manifestando de manera visible que Dios está con él. Siguiente línea, siguiente pilar, contemplado por ángeles, visto por los ángeles. Contemplado significa ser visto. Es muy común en el Antiguo Testamento, bueno, en la Septuaginta, en la versión, la traducción griega del Antiguo Testamento, porque este contemplar implica algo que trae mucha atención a la persona que lo está viendo. Y por supuesto, al hablar de ángeles, tenemos inevitablemente que pensar en varias escenas, porque la victoria en la cruz fue algo que trascendió absolutamente todo. Colosenses 2 y 1 de Pedro capítulo 3 nos anuncia y nos menciona que Jesús va y anuncia y proclama su victoria a los ángeles caídos. Pero de igual manera, los ángeles, los no caídos, aparecen en diferentes momentos en la vida de Jesús. Porque lo hemos visto en Lucas, cómo es Gabriel quien va anunciando del nacimiento primero de Juan el Bautista y por supuesto de Jesús, pero también vemos cómo los ángeles van formando y van teniendo su lugar. Por ejemplo, cuando el ángel remueve la piedra en Mateo capítulo 28, cuando estos dos hombres con vestiduras blancas dan testimonio de la resurrección, a María Magdalena y a María en Lucas capítulo 24, cuando sucede la ascensión en Hechos capítulo 1, versículo 10. ¿Quiénes son nuevamente los que aparecen ahí? Estos dos varones en vestiduras blancas que les dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Contemplado por ángeles, no hay ningún otro. Y hasta ahora, recordemos, hagamos una pequeña recapitulación. Hemos visto 4 fundamentos que sostienen la iglesia del Dios vivo. Primeramente, grande, indiscutible es este misterio, el misterio de la encarnación, el misterio de Cristo por quien tenemos acceso al Padre. Grande, sublime, maravilloso. Segundo pilar, Él vino, Él fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, la segunda línea, Él fue manifestado en carne. Y el apóstol Juan, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos. Vindicado en el Espíritu, es decir, con el testimonio del Espíritu, probando su ministerio. Número 4, contemplado por ángeles. Proclamado entre las naciones, dice la siguiente línea ahí de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Proclamado entre las naciones. La Reina Valera dice predicado a los gentiles, pero otra vez es este mismo sentido, esta misma idea, que no solo es contemplado por ángeles, no solamente es aclamado por ángeles, sino también entre las naciones su nombre es proclamado. Lo leíamos hace un momento, ¿recuerdan ahí cuando el apóstol Pedro menciona que es su tarea en Hechos capítulo 10, darlo a conocer y proclamarlo? Y esa es la definición de proclamar, dar a conocer. La definición de proclamar es poder anunciar. Es la misma palabra que vemos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, cuando el apóstol Pedro le menciona a Timoteo, Timoteo predica la palabra, anuncia la palabra, proclama la palabra. Este es el mensaje que tú debes dar a conocer. Y esta es una parte maravillosa, porque nuestro Dios, pensemos un momento, en su perfecto plan, Él permite que nuestros corazones puedan ser transformados con un propósito, vivir para Él y de esa manera someternos a su voluntad y proclamarlo entre las naciones. Y por supuesto se refiere a Cristo. ¿Recuerdan? Estamos viendo a partir del pronombre personal que veíamos al inicio. Él, ¿quién? Cristo. Y el contexto claramente nos habla de este misterio de la vida de Jesucristo, de la manifestación de Cristo. La gran comisión la conocen, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 13, predicar el evangelio
todas las naciones. Ir y hacer discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, se traza el mapa del libro de los Hechos. Se traza el plan de trabajo de Dios, ¿verdad? El plan que Dios tiene preparado para su iglesia en ese momento de la historia. Ser testigos en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense el tiempo que ha trascendido y cómo nosotros hoy estamos aquí reunidos un domingo en la mañana pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa. Pero gracias a que el evangelio de salvación fue proclamado y nuestros corazones han sido transformados, hoy no tenemos otro mejor lugar o un lugar mejor en donde estar. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dice, si en verdad, hablando del contexto de que vamos a ser presentados irreprensibles delante de Dios, dice, si en verdad permanecen cimentados en la fe y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual Pablo, yo fui hecho ministro. Vemos ahí la importancia de la proclamación del evangelio, la importancia de que este evangelio llegue a toda lengua, tribu y nación. La importancia, como de igual manera lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10. Y lo hace mediante estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Romanos 10, 14. La proclamación viene a ser una parte indiscutible, un pilar de la iglesia del Dios vivo. Y por supuesto, llega a todas las naciones. Pero no nada más es proclamado entre las naciones, sino que vemos a continuación en la siguiente línea, creído en el mundo. Hermanos, la palabra de Dios obra. La proclamación del evangelio transforma vidas. Y no es porque tú seas un testimonio y porque en ti puedas probar tú que funciona el evangelio o que transforma el evangelio. No es exactamente, y no se trata de basarlo en nuestras experiencias, se trata de basarlo en lo que menciona la Escritura. Y lo sabemos. La palabra de nuestro Dios no regresa vacía. Esta es cortante. Llega hasta lo profundo. Y de esta manera nosotros podemos ver esta preciosa línea, esta preciosa verdad que continúa ahí en 1 Timoteo 3:16, donde sabemos que a causa de la proclamación del evangelio hay una confianza completa y plena en Cristo. La palabra creído es precisamente de fe, es este mismo origen. Y tiene este mismo sentido, no simplemente de creer en un sentido muy vago o muy superficial, sino de una confianza completa, de una completa y plena confianza en Él. Y Él ha sido creído en el mundo. Y otra vez nosotros somos finalmente testigos de esta verdad. El resultado de la proclamación es cómo llega al mundo. Como llega, cubre, y aún hay lugares donde sabemos que el evangelio no ha sido proclamado. Y la iglesia, como lo vemos aquí, la columna y sostén de la verdad es llamada a ir y a ser discípulos. Y finalmente dice, recibido arriba en gloria. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 17, la oración de Jesús? Pidiendo al Padre esa gloria. Esa gloria la cual compartía con el Padre. La gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera, versículo 5 del capítulo 17 de Juan. Es la oración de Jesús. Padre, glorifícame tú. Y sabes, Él fue recibido arriba en gloria.
Lo vemos en Hechos capítulo 1. Asciende, lo leíamos hace un momento. Y por eso es que recordamos y meditamos en pasajes como Hebreos capítulo 1, versículo 13, donde se nos menciona que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Lo estudiábamos hace algunos miércoles. A la diestra de la majestad, a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él fue recibido en gloria. Y por lo que leemos nosotros en Filipenses capítulo 2, por supuesto, y lo vemos más adelante a lo largo de Apocalipsis, un día toda lengua confesará que Él es Señor. Porque Él es el merecedor de toda esta gloria. Hermanos, estas 7 líneas del versículo 16 nos llevan a poder meditar, nos llevan a poder maravillarnos, tal y como comienza, pero no solo para que quede en una teoría, sino para que nosotros podamos conectar el contexto, hermanos. Estamos hablando justo en el versículo anterior que la iglesia de Dios vivo es columna y sostén de la verdad. ¿De qué verdad? De esta verdad, de la encarnación de nuestro Señor, de su resurrección. ¿De dónde está Él ahora? A la diestra del Padre, en gloria, intercediendo por los suyos, los cuales Él ha revestido con su justicia, los ha separado para sí. Y sabemos que como iglesia del Dios vivo, como columna y sostén de la verdad, esta verdad debemos de llevarla, debemos de proclamarla, debemos de anunciarla, debe realmente estar dentro de nuestro corazón 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí, buscando la manera de que, por supuesto, vaya en nuestras vidas, permitiéndonos parecernos más a Cristo y de igual manera compartirlo con otros. Debe salir de nuestros poros, si lo queremos ver de alguna manera. Debe ser algo que realmente esté presente en nuestro pensamiento todo el tiempo. Y por supuesto que es difícil, pero es esto lo que hemos sido llamados a hacer. Como iglesia, como la iglesia del Dios vivo, qué importante, somos llamados a ser esa columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es esto lo que somos llamados a proclamar. Y es muy lindo, no sé si ustedes tienen ahí su Biblia frente a ustedes, el pasaje del versículo 16 de 1 Timoteo 3. Pero podemos ver como algunos contrastes, ahora ya que fuimos avanzando todas las líneas, que nos ayudan a abarcar, completar todo, un todo y a la misma vez poder apreciar la diferencia. Miren cómo la segunda línea nos dice que Él fue manifestado en la carne, inmediatamente después se nos habla de que Él fue vindicado en el Espíritu, como ese contraste entre la carne y el Espíritu. Vean ahí cómo se nos menciona que fue contemplado por ángeles y proclamado entre las naciones. Ángeles y naciones, gentiles, personas en esta tierra. Y finalmente, cuando se nos menciona creído en el mundo, pero todavía más allá, ¿no? Recibido en la gloria. Carne, espíritu, ángeles, naciones, mundo, gloria. Vienen también a situar nuestra realidad. Hay algo más. Hay algo más allá, hermanos. Nuestro hogar celestial. Hay algo que anticipamos o que anhelamos. Y aunque muchas veces, pues, mostramos ciertas dudas tal vez, o mostramos cierto amor por lo que vemos en esta tierra, cierto deseo por disfrutar, que por supuesto no es en nada comparado con lo que vendrá para los hijos de Dios. Estas 7 líneas, estos 7 fundamentos representan lo que creemos como iglesia. Representan lo que anhelamos como iglesia, representan lo que predicamos como iglesia, representan lo que vivimos como iglesia, y es Cristo resucitado, el Dios vivo.
transformando y siendo proclamado entre las naciones. Esta es la verdad que somos llamados a proclamar y la cual nos va a permitir estar firmes ante lo que viene a continuación en el capítulo 4, los falsos profetas. Versículo 16, esta preciosa verdad viene a resumir nuestro credo, lo que creemos, lo que afirmamos, nuestra fe, aquello que somos llamados a vivir todos los días para estar firmes ante los últimos tiempos o ante los peligros de los últimos tiempos donde vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La resurrección, la encarnación, la expiación, la justificación, nuestra glorificación, nuestro futuro, hermanos, cada detalle que vemos aquí, al nacer de la Biblia, al nacer de la palabra de Dios, de manera que proviene exhalado de Dios, viene a ser todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No necesitamos nada más. Que el Señor nos permita poder recordar esto, estar anclados todos los días del año, por supuesto, pero con una pasión sustentada en la palabra, con una firmeza bien fundada, fundamentada en la palabra de Dios, y no solo un sentimiento. Que la proclamación de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, muerte y resurrección, forme parte de nuestro diario caminar, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que decimos, porque sabemos que esto es lo que nos permitirá poder vivir sometidos a su perfecta voluntad, viviendo en temor reverente y sobre todo siendo obedientes y sometiéndonos a sus propósitos para nuestras vidas.